tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida a la materia de sistema de control. Ya hoy empezando con la unidad número uno, que lleva como título Introducción a los sistemas de control. Antes de entrar en los contenidos de la clase, quería mencionarles sobre el plan de evaluación que ustedes ya vieron en la plataforma, en el aula. Allí, como pudieron ver, están las distintas evaluaciones, las ponderaciones. Está la bibliografía, alguna bibliografía que les dejé allí para que las descarguen esos libros y tengan material de apoyo. Esto, para continuar, como es la primera clase, les voy a nombrar los demás temas para que igualmente están en el plan, pero se los voy a nombrar ahora, que es la unidad número 2 que consta, que habla de los modelos matemáticos de un sistema de control. Y la unidad número 3 es la análisis dinámico y controladores PID. Y por último, la unidad 4 serían los sistemas de control industrial. Ahora les voy a dar una breve introducción, así como lo dice el tema de hoy, introducción al sistema de control. Les voy a dar una introducción sobre qué es un sistema de control. Tenemos que los controles automáticos tienen una intervención cada vez más importante en la vida diaria. Desde simples controles, como vemos en la calle, los cito así. Un ejemplo de la vida diaria es un semáforo. Eso está hecho o se hizo para que trabajara automático para dirigir el tránsito. Por eso tomo como ejemplo un semáforo, es un sistema de control muy bien diseñado. Eh, Esto es importante, ¿por qué? Porque conoceremos las distintas aplicaciones que lleva un sistema de control, también en la industria. Todo eso se va a ver en este trimestre, inducido a que siempre se va a ir buscando la manera de automatizar, ya sea la industria o en la misma nuestra casa podemos hacer un control en sistema de control. Por ejemplo, el simple sistema de control que hay en nuestra casa es el de el apagador y el bombillo. Es un sistema de control que usted enciende y apaga el bombillo para verlo de una manera fácil. Esto, siguiendo ya y recordando que voy a subir estas diapositivas que están ustedes observando y un material de apoyo para que lo tengan presente. Y los enlaces de los videos que vamos a ver, claro está, ¿no? Que quiero que ustedes vean, que analicen algunos videos y se induzcan por internet. ¿Qué son los sistemas de control? Para empezar ya con la materia, con esta unidad uno tenemos que la ingeniería de control surge de la protección y de la necesidad del hombre de mejorar su estándar de vida y de algunas tareas sean realizadas de forma automática, lo que explicaba en la introducción de un sistema de control. Se busca que automatizar muchas áreas, muchas empresas, eh, hasta en nuestra casa, como lo repetí anteriormente, podemos hacer un sistema automático de un hidroneumático con una motobomba simplemente para tener más agua o tener, cuando la quita y del suroeste, una manera de tener agua, ya sea por este sistema que se monte hidroneumático. Más adelante le explicaré más o menos cómo funciona y qué se necesita para tener un sistema de control. Por ahora, empezando, tenemos esta diagramita aquí, este esquema, como pueden ver, que el estudio de un sistema en el cual se encuentran los siguientes términos. Van a estar siempre entrelazados. Así es que se forma un sistema de control. Tendríamos que el sistema vendría la planta, vendría el proceso y el control. Teniendo estos cuatro conceptos,
podemos decir que un sistema de control está formado por un conjunto de dispositivos conectados entre sí, como ustedes están observando con estos cuatro elementos que están allí presentes. Pueden ser de tipo eléctrico, neumático, mecánico, electromecánico. También se puede decir que es un ordenamiento de componentes físicos unidos o relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque regulan y dirigen al mismo tiempo un sistema a otro. En los sistemas de control entran estos cuatro términos que les acabé de mencionar, estos elementos, y se los voy a dejar allí para que ustedes sepan su parte conceptual. Solamente se los estoy nombrando, que es lo que es planta, proceso, control y sistema. Tendríamos ahora, para ir entendiendo más lo que es un sistema de control, a medida de ejemplos les voy a ir explicando para que ustedes entiendan mejor. Por ejemplo, este que ustedes ven allí es un proceso en una fábrica donde primero está la materia prima que vemos acá, que son la chatarra, el fundente y ferroaleaciones. Como sea, este está transportado a través hacia un horno eléctrico. Como ustedes pueden observar sobre la cuchara aquí, entra este material, lo llevan hacia el horno eléctrico primero, luego pasa hacia la cuchara, que es para sacarlo de allí. Como los sentidos de la flecha va dando la forma del proceso que se está haciendo. Por lo menos este es un ejemplo de proceso. Cómo se va elaborando un proceso a través de la chatarra, el fundente y ferroraciones, como lo dije anteriormente. Luego pasa a una metalurgia, después sigue allí hacia a una colada continua para ir sacando por esta palanquilla a un calentamiento. Ya el material lo va llevando esta palanquilla a un calentamiento para fundirlo. Después de allí pasa por un tren de laminación y después sale el tratamiento termomagnético para hacerle las pruebas al material. Y allí, como pueden observar al final, saldría, ya sea como se ven en este ejemplo, unos tubos, saldría en forma de tubo ya el material fabricado y hacia el almacén. Como ustedes pueden ver, esto es un ejemplo de un proceso. Ahora vamos a observar el ejemplo de una planta. El ejemplo de planta, ¿qué quiere decir? Por lo menos, aquí observan ustedes todas estas uniones de tubos, hacia aparece una refinería. Allí entran electroválvulas, están los operarios, bueno, hay tanques. Por lo menos la planta es donde se procesa algún material o se procesa o se hacen extraen materiales para hacer, por lo menos cuando llega la materia prima, por lo menos si es en esta imagen que ustedes ven allí, que sea una fábrica de donde sacamos el petróleo, una, fue la palabra, una perf- perforadora, donde ustedes ven, o sea, donde perfora el petróleo, la extraen luego a través de tuberías, procesan el petróleo, lo llevan hacia, como lo digo, a la planta y allí lo procesan. Por lo menos en un ejemplo más entendible que les quiero explicar fue cuando yo estuve de gira, cuando estaba en la universidad, nos llevaron de gira a nivel nacional, en gira industrial, y conocí Baisilú, Sidor,
Y allí pude observar lo que es una planta donde se procesa todo un material, por ejemplo, cuando es el hierro, cuando es el basiluna, el aluminio, y cómo lo transportaban a través de cintas transportadoras el material del hierro hacia la planta. También en la misma planta están los sistemas de control en los tableros eléctricos, todos con su identificación, con sus bombillos de indicación, todo bien ordenado, bien especificado y en pleno proceso. Refinería. Disculpe que se me ha olvidado la palabra, una refinería. Eso era lo que estaba tratando de recordar, pero no me acordaba. Bueno, ya recordé, es una refinería. Seguimos con otro ejemplo, pero ya explicando cómo va empezando a formar un sistema de control. Lo primero que tenemos allí es la entrada, un sistema, los elementos, todas las variables que entran allí, para último tener una salida, como ustedes observan allí. Esto es un sistema completo. Empieza por la variable de entrada, donde también se encuentran las variables de control, como lo acabé de decir, y las perturbaciones. Luego vemos el elemento y las reglas que intervienen para luego dar una señal de salida independiente a la señal de entrada, como pueden ustedes ver acá. En el ejemplo de control, manejamos estas variables, la realidad y el objetivo, para que nos dé una acción. ¿Cómo se maneja esto? Esta variable de realidad y objetivo es una estrategia que verifica lo que ocurre en la realidad y lo que debe ocurrir con el objetivo. Como ser en el ejemplo, por eso no debe existir concordancia para que se realice la acción. O sea, estos no pueden tener, o sea, como ser iguales o parecerse ni nada por el estilo. Tienen que ser diferentes para que se realice una acción. Continuando con el tema de la unidad uno, existen dos tipos básicos de sistema de control. Está el control de lazo abierto, que es aquel del que la salida no fluye sobre la acción de control. Como pueden ustedes observar aquí en este diagrama ya pequeño, en bloques. Ya cuando es más de uno, pues ya se va formando un diagrama en bloques. Como ven ver ustedes, aquí está la entrada, el sistema de regulación y la influencia o señal de regulación son las variables que están entrando allí para que el proceso, para ser procesada. Por eso es que este habla aquí del proceso objeto. Después, ¿qué pasa por el proceso? Hacia la salida. Para darle un ejemplo así cotidiano y me entiendan, al encender, apagar un bombillo, como lo dije empezando la clase, en nuestras casas o el del alumbrado público en la calle, la variable de entrada tendríamos la corriente de voltaje. Tenemos la corriente de voltaje y el voltaje, claro está. En el sistema de regulación estaría el switch, que es el apagador. La influencia sería pasar esto que está aquí, pasar de apagar y encender uno mismo el apagador, claro está, en darle al apagador para que encienda y apague. Y el proceso para cortar la alimentación de fase de voltaje o darle paso de corriente, como lo estoy explicando. Ya la variable de salida, tendríamos el bombillo encendido o apagado cuando le damos al interruptor. Ahora vamos a ver el otro sistema de control que es más usado y el que más se trabaja con este control de lazo cerrado, así se llama. Se produce cuando la salida del sistema vuelve a ingresar al sistema para la acción de control. Este esquema se llama retroalimentación. ¿Por qué? Porque aquí lo pueden observar ustedes. Tenemos la entrada del sistema en proceso. Ya aquí entraría la señalización de medición con este sistema de regulación, que es lo que está hablando allí en ese pequeño concepto. Después él devuelve y hace muestreo, un ejemplo, y vuelve.
hacia la salida. Como para comparar, si es señal de medición, tendríamos, volviendo a tocar el tema del alumbrado o el de la calle, es un sistema de control de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí, entra el voltaje, se basa, para ir explicando el sistema, sería que el apagador o cuando Corpoelec conecta siempre va a estar el voltaje allí en medición, claro está. En- si son en la línea, llevan tres líneas. La cuarta línea que ustedes ven así en la calle, en los tendidos eléctricos, es la de alumbrado público. Ya pasaría aquí a una señal de medición. ¿Cuál sería la señal de medición? Cuando le conectamos una fotocelda, que eso también lo hace Coplay, coloca una fotocelda. ¿Qué hace la fotocelda? Cuando hay luz de día, el circuito se abre. Cuando llega la noche, el circuito cierra y enciende la lámpara. Ya aquí estamos haciendo un sistema de control de lazo cerrado. Con el pequeño ejemplo, ya cuando expliqué el de lazo abierto es simple nada más de llegar y encender un apagador nosotros en nuestra casa y enciende y apaga el bombillo. Es forma más casi que mecánica. Ya cuando es un control de lazo cerrado, ya se está aplicando un sistema de control y automatizado. ¿Cómo pudieron observar la diferencia? Ve que es diferente. Y por eso se usa este control de lazo cerrado comúnmente. El que más se usa. Tendremos los elementos en los diagramas en bloque. ¿Qué son los diagramas en bloque? Para entenderlo, lo que estaba hablando cuando vi el bloque es un recuadro que se van formando con una variable de entrada, y una función de transferencia, ya que entraría en la parte matemática. Cuando hablamos más adelante van a ver la transformada de Laplace y todas esas cosas. Allí se hace en un diagrama en bloque, en ejercicios donde se dan tantos recuadros para ser simplificados hasta llegar hacia un único recuadro con la fórmula o lo que se está hallando. Tenemos la función de transferencia GS y la variable de salida. La flecha representa una sola variable. La punta de flecha, la dirección de flujo de señales. El recuadro es el bloque, que está representado por la operación matemática, como lo estaba diciendo, que sufre la señal de entrada para producir la señal de salida. Las funciones de transferencia se introducen en los bloques. A los bloques también se les llama ganancia. En los diagramas en bloque existen elementos básicos para iniciar un diagrama en bloque o variable de entrada que va representada, como ustedes observaron, por una flecha, como se muestra en la figura. La función de transferencia en este caso, más adelante, en la unidad número 2, se van a familiarizar con los métodos matemáticos que estaba hablando yo de la transformada de Laplace, ejemplo. Y ustedes ya deben haber visto en la materia de matemática o cálculo esos métodos matemáticos. El punto suma diferencia sería el que viene a continuación. Como ustedes pueden ver, este es un símbolo o es parte de un sistema en bloque, un diagrama en bloque. Para irlo formando, de aquí inicia, de aquí ya se conectaría un bloque, aquí a un lado, si pues otra flecha o otro bloque, así sucesivamente. Y por acá abajo lo realimentamos, como vieron ustedes en el sistema de lazo cerrado, que estaban todos tres bloques. El de abajo era el de retroalimentado, donde se colocan los medidores o los sensores, para hablar así claro, de por lo menos si es uno de temperatura, para cuando suba la temperatura, apague la máquina o cuando esté la temperatura ideal o que tenga esté el circuito cerrado y esté funcionando. Él va tomando lectura de temperatura, un ejemplo, cuando se coloca acá abajo
como realimentación, retroalimentación. El signo más o menos a cada punto de flecha indica la señal que se debe sumar o restar. Es importante que las cantidades que se sumen y resten tengan las mismas direcciones o unidades. No pueden ser diferentes las unidades y las direcciones tampoco pueden ser una para un lado y otra para el otro, no, te llevan la misma dirección para que tengan concordancia y similitud. Este es otro elemento que indica prácticamente un diagrama en bloques, lo que les acabé de mencionar cuando empieza a realizarse el diagrama en bloques. Ustedes lo van a ver, aquí ahorita les voy a mostrar algunos elementos de conexión de un diagrama en bloque y cómo se va formando un diagrama en bloque, claro está. Aquí hay otro elemento, el punto de ramificación es aquel, ustedes lo van a ver, es aquel que a partir del cual la señal de un bloque va de modo concurrente a otros bloques o punto de suma. Se coloca allí este punto de ramificación. Aquí, por ejemplo, se entraría la realimentación por debajo de los otros bloques que le di en el sistema de control de lazo cerrado para que, lo repito, para que vayan teniendo un poco de, de imaginación de lo que se está hablando. O sea, que el diagrama en bloque lleva varios elementos y van conectados entre sí, en conclusión. Así como lo pueden ver en este ejemplo que les coloqué acá, es un diagrama en bloque con distintas variables. Aquí están los puntos que les hablé hacer en la anterior diapositiva. Está el que empieza un diagrama en bloque con la variable de referencia. Aquí venía un bloque uno, un bloque 2, un bloque 3, un bloque 4. Este bloque 4 que ustedes ven en verde es de realimentación, donde es el medidor, donde hablo de sensores, donde hablo de los que van a medir las variables, los que van a medir los componentes de lo que se busque. Por lo menos aquí en el diagrama en bloque que ustedes observan, tengo identificado y qué significa cada cosa que está allí, para que ustedes cuando investiguen y con el material de apoyo que yo les voy a subir y van a ustedes a ver para realizar la distinta asignación y tengan conocimiento de cómo se elaboran estos problemas. Eso a veces se hacen problemas con estos diagramas en bloque, como lo expliqué anteriormente. Si vuelvo a repetir, cuando se le da un problema a realizar y tiene varios bloques, como ustedes observan acá, cuatro bloques, y quieren llevar a una única respuesta, tienen que ir simplificando para eso. En el material de apoyo hay una parte que habla sobre eso, cómo simplificar los diagramas en bloques. Para empezar, con este ejemplo tenemos la variable de referencia, entra por la parte positiva. Aquí el error es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay alguna señal o alguna cosa que se mida mal o algo se haga por error, él lo detecta y tiene que estar presente siempre el error. Va de la mano con el medidor prácticamente. Esos son los que más dan en la manera de trabajo de un diagrama en bloque o de las variables que se estén buscando. Por lo menos el bloque uno es el controlador, el bloque 2 es el actuador, el bloque 3 es el proceso y el bloque 4 es el medidor. Porque lo entiendan, vamos a hacer con un ejemplo de una caldera, ejemplo, que se busca el controlador que le mantenga la temperatura y no se funda
el material. El actuador va a una señal de regulación, pues sería que, como dice aquí, realiza la acción directa sobre el proceso. Él mide lo que se está controlando o lo va monitoreando. Luego la señal regulada pasa en la señal de perturbación cuando son variables que no controla que afecta el proceso. Variables no controladas que afecta el proceso. La señal sale regulada al proceso en este bloque 3 que significa objeto en el cual se desea implementar el control. Ya pasa, ejemplo, lo de la caldera, lo que se funde por el proceso, me vendría al medidor, como lo dije allí, puede ser de presión, puede ser medidor de temperatura, puede ser medidor de estabilización. Aquí ustedes van observando en el medidor lo que viene en el proceso, si viene bien, pasa. Si el medidor indica que viene con algún defecto o que viene muy recalentado, para que vayan entendiendo, si viene con algún problema, el medidor no lo dejará pasar y lo indicará acá y vuelve a seguir el proceso hasta que haga el proceso perfectamente. Allí el medidor indicará si está bien y siguen haciendo los procesos de que se lleven a planta. Un ejemplo. El error es la diferencia entre el valor real y el valor deseado en la variable controlada. La señal regulada, la salida del actuador. La señal de perturbación, lo repito, variables no controladas que afecta al proceso. Señal medida es la salida del medidor. La variable controlada, variable del proceso que se va a controlar. El proceso, el objeto del cual se desea implementar el control. El medidor mide el valor real de la variable controlada y el controlador ejecuta el método de algoritmo para controlar. El actuador, que sería, realiza la acción directa sobre el proceso. Bueno, ya estamos llegando al final de esta primera unidad. Como les hablé en los ejemplos que les impartí ahorita en esta diapositiva, es prácticamente que se basa un sistema de control. Repito lo mismo de lo que dije al principio. Lo que se busca es automatizar los procesos, automatizar las empresas, automatizar o llevar a la vida diaria con simples ejemplos de sistema, llevarlo a automático. Están sustituyendo la mano hombre a las máquinas, a los robots. Ejemplo, en una fábrica de automóviles ya la mano de obra hombre es poca. Trabajan, son robots automatizados que van realizando el ensamblaje de los carros, brazos robóticos. Esto, eso es, aquí entran mucho los sistemas de control, como ustedes pueden ir conociendo, que ya conocen algunos, y ya al final les voy dejando acá unos videos referenciales para que los descarguen, los vean estos enlaces, los analicen y complementen sus conocimientos. Ya finalizando, pues voy a ser enfático en algo. Cuando envíe la actividad, por favor tengan en cuenta que la responsabilidad de entrega y el día que toque entregar la asignación sean puntuales. eh, Eso infiere en mucho en la ponderación de la nota. Cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen llegar por la misma plataforma de la IEXI. Esto, sin más que acotar, pues todo este material se va a subir, las diapositivas, material de apoyo y algunas informaciones también como las normas APA, para que las tengan allí presentes si en alguna actividad tengan que aplicarlas y alguna información referente a cómo realizar la actividad, pues también se la estaré diciendo. Si alguna duda tienen sobre los que les envíen, mira, me la hacen llegar. Así que bueno, todo hasta aquí. Hasta luego.